Gracias al Señor, hermanos, porque podemos estar en este lugar para bendecir el nombre de nuestro Dios, para darle gracias por lo que Él hace en nuestras vidas. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Voy a leer del 8 al 11, hermanos. Ustedes sigan la lectura con su vista. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos una vez más, Señor, que tú hables a nuestra vida a través de ella. Que esta palabra, Señor, sea plantada en nuestro corazón, en nuestra mente, como la semilla en la buena tierra, que tengamos la capacidad de obedecerla. Enséñanos, Señor, a respetar el día de reposo. Enséñanos de qué manera hemos de guardarlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace 8 días empezamos a meditar sobre este mandamiento y dijimos que el mandamiento dice, en pocas palabras, 6 días tenemos para trabajar, hacer nuestras cosas, nuestros negocios, nuestros asuntos, y el séptimo día es un reposo para Dios. No es un mandamiento que esté obsoleto, sigue continuo hasta el día de hoy. Decíamos, de los 10 mandamientos, ¿por qué habría de estar este obsoleto y los otros 9 continuos? Los 10 tienen que estar vigentes hasta el día de hoy. También mencionábamos, hermanos, que el mandamiento, aunque no lo dice, pero implica y nos está mandando a trabajar. Trabajo no es una maldición del pecado. Adán ya trabajaba antes que cayera en el huerto del Edén. El trabajo es una bendición de Dios, entonces el mandamiento está mandando a que trabajemos. En Proverbios se nos pone el ejemplo y nos dice, mira la hormiga como todo el día está trabajando y prepara su alimento para el invierno. En cambio tú eres perezoso y no lo quieres hacer. Y luego Pablo en una de sus epístolas dice, el que no trabaje, que no coma tampoco. Entonces tenemos que trabajar. Hoy les voy a explicar, hermanos, cuál es el origen de este mandamiento, porque es importante que entendamos de dónde surge este mandamiento. Y el origen del mandamiento nos lo da la misma lectura que acabamos de tener. Vamos a leer el versículo 11 una vez más, porque ahí está la razón de este mandamiento. Es decir, si alguien preguntara, ¿y por qué tengo que trabajar 6 días y reposar el séptimo? Aquí en el versículo 11 está la respuesta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es la razón del mandamiento? ¿Por qué Dios manda trabajar 6 días y reposar uno? Dice el mismo texto, bueno, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el día séptimo. Y ese día séptimo Dios lo bendijo y lo santificó. ¿A qué pasaje está haciendo referencia? Bueno, vamos al libro de Génesis capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 3. Aquí está el pasaje al cual el escritor de Éxodo está haciendo referencia. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el pasaje al que está haciendo referencia. ¿Qué podemos entender de este pasaje, hermanos? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que después de que Dios termina en los 6 días anteriores de haber creado el sol, la tierra, la luna, las estrellas, los animales, el hombre, todo lo que hay en la creación, hermanos, después de que terminó eso, Dios reposó en el día séptimo y bendijo y santificó ese día. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. También algo que nos está enseñando, hermanos, es el ejemplo de cómo tenemos que trabajar. ¿Cómo tenemos que trabajar? Igual que Dios. Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo. Y el mismo consejo y la misma enseñanza, hermanos, es para nosotros. Tenemos 6 días para trabajar y reposar el séptimo día. Dios está dando un ejemplo de cómo tiene que ser nuestra vida. No todo en la vida
puede ser trabajo. No todo en la vida es trabajo, trabajo y trabajo. Necesitamos, nuestro cuerpo necesita descansar también. Si Dios reposó de su obra, nosotros también tenemos que reposar de las cosas que hacemos. Ahora, dice este pasaje, hermanos, que después de que Dios terminó toda su creación, reposó o descansó de la obra que había hecho. La pregunta es, hermanos, ¿Dios se cansó de haber hecho la creación a tal grado que tuvo que descansar? Eso es lo que nos está enseñando el pasaje. Dios trabajó tanto en 6 días que en el séptimo tuvo que descansar. ¿Usted cree que Dios se cansa, hermano? No. Vean en su Biblia, Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dios se cansa, hermanos? No, dice el Dios eterno que ha creado todas las cosas, no se fatiga, no se cansa. Si Dios se cansara, hermanos, entonces ya no sería Dios. Si Dios se cansara como nosotros nos cansamos de trabajar, entonces, hermanos, ya no sería Dios, porque no sería omnipotente, no sería muchas cosas que decimos de Dios. Si Dios no se cansa, entonces, ¿por qué Génesis, hermanos, nos está diciendo que después de que Dios trabajó 6 días, tuvo que reposar, tuvo que descansar de la obra que había hecho? ¿Por qué lo está diciendo? Bueno, aquí tenemos que entender varias cosas. Primeramente, hermanos, en el pasaje de Génesis que leímos, que dice que Dios reposó de la obra que había hecho, que Dios descansó de la obra que había hecho, a eso en la Biblia, hermanos, se le llama, es una palabra rara, se le llama antropomorfismo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que a veces la Biblia usa el lenguaje que nosotros podemos entender para entender las cosas que de Dios nos podrían resultar incomprensibles. Dios no se cansa, pero para que nosotros podamos entender la obra de Dios, la Biblia usa este lenguaje y dice Dios reposó de la obra que él había creado. Como cuando la Biblia nos dice que Dios nos guarda en el hueco de su mano. No quiere decir que Dios tenga una manota y que ahí estemos guardados, no. Está diciendo que así como nosotros pudiéramos guardar algo en el hueco de nuestra mano, así Dios nos puede cuidar. Dice la Biblia que Dios nos cubre con sus alas para protegernos. No es que Dios tenga alas, sino que es un lenguaje que la Biblia usa para darnos a entender cómo es que Dios nos cuida. Así como la gallina cuida a sus polluelos, de esa manera Dios nos cuida y nos protege. Entonces en Génesis, hermano, está usando el mismo lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos entender, bueno, Dios hizo su obra y después reposó de lo que él había creado. Vamos a regresar a Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 2 una vez más. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿A qué se refiere, hermanos? Es como cuando usted en su casa tiene un proyecto, va a pintar un cuarto, va a poner una puerta, va a construir algo y se la pasa todo el día trabajando en eso. Y cuando por fin termina de hacerlo, usted se sienta y contempla lo que hizo y dice, me quedó exactamente como lo había planeado. O me quedó mejor de lo que yo esperaba. Y usted se sienta a contemplar la obra que ha realizado. Bueno, es lo mismo. Dios terminó la creación, Dios hizo todas las cosas y reposó y contempló la obra que había realizado. Amén. Eso es lo que tenemos que entender aquí. No que Dios se canse, no que Dios después de haber trabajado tanto tiempo se cansó y tuvo que reposar el séptimo día. Y otra cosa que tenemos que entender, hermanos, es lo que les decía yo hace rato. Dios está estableciendo un patrón para nuestra vida para que nosotros lo imitemos. Nos está enseñando Dios que debemos trabajar 6 días y en esos días podemos hacer todo lo que queramos, nuestro trabajo, nuestros negocios, todo lo que venga a hacer a nuestras manos. Y el día séptimo se lo vamos a dedicar a Dios. Y otra cosa que tenemos que entender también, hermanos, es que este versículo está hablando de una manera profética. Ahora estamos en este mundo, ¿verdad? Y tenemos trabajo, tenemos enfermedades, tenemos angustias, tenemos felicidad, tenemos dicha, todo lo que la vida implica. Pero un día, hermanos,
vamos a morir y vamos a ir a la presencia de Dios. O si nos toca ver ese evento, un día el Señor va a regresar por su iglesia. Y todos los cristianos del mundo de todas las épocas van a ir a la presencia de Dios y dice la Biblia, van a entrar en el reposo de Dios. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo, nos está diciendo cómo va a ser nuestro futuro, ¿verdad? Ahora estamos en la tierra, pero el día que vayamos a la presencia de Dios, hermanos, vamos a entrar en el reposo de Dios. ¿Y sabe qué? Vamos a reposar eternamente en la presencia de Dios. Hoy estamos en esta vida y tenemos que trabajar y tenemos que luchar y sufrimos y padecemos y tenemos angustias, necesidades, tribulaciones, muchas cosas. Pero un día, hermanos, vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a entrar en el reposo de Dios para estar eternamente. O sea, Dios te está prometiendo, diciendo, un día tus cargas en esta vida se van a terminar. Un día todo lo que estás padeciendo en este mundo y que tu cuerpo te está haciendo padecer, que te enfermas, que te cansas, que te angustias, que luchas, un día se va a acabar y vamos a ir, hermanos, a la presencia de Dios para estar con Él eternamente y para siempre. Vamos a releer el versículo 3 de Génesis 2 y aquí se usan 2 palabras. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios, hermanos, con el día séptimo? 2 cosas. Lo bendijo y ¿qué más? Y lo santificó. Les voy a explicar qué significa que Dios bendijo el día de reposo y que Dios santificó el día de reposo. ¿Qué significa santificar, hermanos? ¿Alguien se acordará? ¿Qué es santificar? Santificar es tomar algo que se usa de manera común y ponerlo o apartarlo para que tenga un uso especial. Eso significa santificar. Tomar algo o a alguien incluso y apartarlo de su uso común para ponerlo en un lugar especial o que tenga un uso especial. Eso es santificar. Por ejemplo, en el tabernáculo y luego en el templo había cosas que estaban santificadas. Los platos, los vasos, todo lo que se usaba en el templo estaba santificado. ¿Qué significaba? Que habían sido apartados de su uso común para que tuvieran un uso especial. Y para que vean cómo es lo grave de este asunto, por ahí en el libro de Daniel, hermanos, hay una historia. Dice que el rey Belsasar estaba en un banquete con sus amigos, con las concubinas, estaban a todo lo que da. De repente el rey se sintió alegre por el vino, o sea, se puso borracho por el vino, y mandó traer todos los utensilios que su papá Nabucodonosor se había traído del templo de Jerusalén. Todos los utensilios que estaban dedicados a Dios los mandó a traer. Ya cuando estaba borracho dijo, tráiganlos para acá. Y entonces en los vasos que nada más los sacerdotes del templo podían tomar, él los agarró y ahí sirvió vino para él, para los príncipes que estaban con él, para las mujeres y para todas las concubinas. Y dijo, en estos vasos vamos a tomar. Los vasos que estaban santificados y que nada más los sacerdotes del templo podían usar, porque ese era su uso exclusivo, él los tomó para seguir tomando con sus amigos y con todas las mujeres que estaban ahí. ¿Qué cree que pasó? Apenas estaban tomando cuando apareció una mano en la pared y empezó a escribir unas palabras. Tanto fue el susto que tuvo el rey Belsasar, hermanos, que dice la Biblia que la borrachera se le bajó en un segundo. Y entonces vio la escritura en la pared, nadie la podía interpretar, mandaron a traer a Daniel y Daniel le dijo, yo te puedo decir lo que dice ahí. Y ahí dice que Dios te ha pesado y fuiste hallado falto en la balanza. Y por lo tanto, tu reino se va a acabar y se le va a entregar a otras naciones. Solamente, hermanos, por haber usado los vasos que estaban santificados. Si Dios santificó el día de reposo, si Dios santificó el día séptimo, significa, hermanos, que Dios lo quitó ese día de su uso común para que tuviera un uso especial. Todos los demás días tienen un uso común. Trabajamos, negociamos, hacemos nuestras actividades. Pero cuando Dios santifica el séptimo día, dice, este día no va a ser para uso común. En este día no vas a hacer las cosas que haces en los otros días, va a tener un uso muy especial. ¿Y cuál es ese uso, hermanos? Es un día dedicado
para Dios. En el que dice, no vas a hacer nada de lo que haces en los otros días, porque este día ha sido santificado. Dice el versículo 3 de Génesis, hermanos, que el séptimo día no solamente fue santificado, también fue bendecido. ¿Cómo fue bendecido? Bueno, abran su Biblia en Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Fíjense, hermanos, cómo el profeta habla aquí del séptimo día. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué significa que Dios bendijo el séptimo día? Significa que en ese día Dios nos va a dar de comer, que en ese día Dios nos va a bendecir. Por aquellos que dicen, es que si yo no trabajo los 7 días de la semana, no me sale para mis gastos. Aquí Dios está diciendo, si tú guardas mi día, si tú reposas en mi día, si ese día me lo dedicas a mí, de tus necesidades yo me voy a encargar, porque yo soy Dios que te puede bendecir. Hace 8 días leíamos el pasaje donde Dios le decía a su pueblo, van a sembrar la tierra 6 años, pero el séptimo año tienen que dejar descansar la tierra. No van a sembrar, no van a cosechar nada en ese año. Y muchos dijeron, pero ¿cómo no vamos a trabajar un año entero en la tierra? ¿De qué vamos a vivir? Y Dios les dice, el sexto año yo voy a hacer que la tierra produzca el triple, para que en el séptimo año no te falte absolutamente nada. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Dios santificó el día de reposo, es decir, lo apartó para que tuviera un uso especial y lo bendijo, hermanos, para que en ese día, hermanos, no tuviéramos que preocuparnos de qué es lo que va a pasar. Porque si hay hermanos que dicen, si yo no trabajo ese día, las cuentas no me salen. Si yo no trabajo ese día, me voy a quedar incompleto en el gasto. Y aquí el profeta dice, Dios ha dicho de esta manera que si tú guardas este día, entonces Dios te va a bendecir por haber guardado el día de reposo. Amén. Este es el origen del día de reposo. Y como les dije al principio de estos sermones, en cada mandamiento está reflejado el amor y el cuidado que Dios tiene por su pueblo. ¿Por qué Dios establece este mandamiento? Porque ama a su pueblo y quiere que repose y quiere que descanse del trabajo que está teniendo. Amén. Ahora, hermanos, les voy a explicar el uso que el Señor Jesucristo hace de este cuarto mandamiento. Lo primero que les puedo decir, hermanos, es que el Señor, si a un mandamiento le puso atención, o dicho de otra manera, si hay un mandamiento al que el Señor Jesucristo habló mucho de él, este es precisamente el cuarto mandamiento. En la época del Señor Jesucristo, hermanos, existían los fariseos. Usted ha leído eso en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran los que se encargaban de que el pueblo de Dios cumpliera la ley y obedeciera la palabra de Dios. Pero los fariseos, hermanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, habían hecho de este cuarto mandamiento, habían hecho un tormento espantoso. La gente no disfrutaba el día de reposo. Para los judíos el día de reposo estaba lleno de cargas que no podían cumplir. No porque así lo dijera la palabra de Dios, sino porque los fariseos se habían encargado de hacer eso. Para que usted entienda, hermano, el día de reposo, si a ustedes le dicen es un día de descanso, ¿qué entienden? Pues es un día que no se trabaja, un día que voy a descansar y que voy a estar contento porque no voy a trabajar. Bueno, esa es la idea del día de reposo. El hombre tiene que estar contento porque no tiene que trabajar. Pero, hermanos, los fariseos en la época del Señor Jesucristo se habían encargado de hacer que los judíos odiaran el día de reposo, porque le habían puesto tantas y tantas reglas, hermanos, que los judíos decían, ya viene el día de reposo y no podemos hacer esto y no podemos hacer aquello y nada. Y en vez de que disfrutaran el día de reposo, hermanos, los judíos temían el día de reposo. Hay un documento, hermanos, que se llama la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Pues es un documento donde están escritas las leyes judías, que no es lo mismo que
que la palabra de Dios. Son leyes que los judíos crearon, algunas basadas en la palabra de Dios y que a veces son muy difíciles de cumplir. En ese documento, hermanos, hay por lo menos 39 cosas, que los judíos no pueden hacer en el día de reposo. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, no pueden arar, no pueden plantar, no pueden cegar, no pueden cosechar, no pueden trillar, no pueden aventar. Aventar es que ellos aventaban el trigo para separar el grano de la paja. No pueden seleccionar, no pueden cernir, no pueden moler, no pueden amasar, no pueden peinar, no pueden hilar, no pueden entintar, no pueden bordar, no pueden retorcer, no pueden tejer, no pueden desenredar, no pueden cocinar, no pueden lavar, no pueden coser, no pueden rasgar, no pueden hacer nudos, no pueden desatar nudos, no pueden modelar, no pueden quemar, no pueden extinguir, o sea que si algo se quema, no lo pueden extinguir, no pueden terminar o completar algo que empezaron a hacer en la semana, no pueden escribir, tampoco pueden borrar, no pueden construir, no pueden demoler, no pueden matar, no pueden desollar, no pueden curtir pieles, no pueden aplanar, no pueden cargar y no pueden marcar cosas. ¿Se da cuenta? Los judíos decían, entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. Y eso se volvió una carga para los judíos. Y los fariseos nada más estaban viendo a ver quién fallaba en eso para recriminarlo. Por eso el día de reposo en la época del Señor Jesucristo, en vez de ser un día de gozo y de alegría, se volvió un día de tormento y de angustia. Vean sus Biblias, vamos a leer un pasaje. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, vamos a leer del 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, hermanos? Bueno, Jesús y sus discípulos iban caminando, pasaron en medio de un sembradío, sus discípulos empezaron a tomar espigas de trigo, quitar los granos y empezárselas a comer. Eso estaba prohibido. No podían arrancar, no podían comer, no podían hacer nada. Los fariseos los ven, le dicen, oye Señor, oye Jesús, ¿no ves lo que están haciendo tus discípulos? Están haciendo en el día de reposo lo que está prohibido hacer en el día de reposo. Y entonces Jesús les dice, ustedes no han leído lo que hizo David. Ustedes no han leído en las Escrituras lo que hizo David. Ahora, ¿a qué pasaje se está refiriendo el Señor Jesucristo? Bueno, es un pasaje que está en el primer libro de Samuel, donde dice que David estaba huyendo de Saúl. Saúl quería matar a David. Entonces David tuvo que huir y no le dio tiempo de tomar comida ni nada para el camino. Llegaron al templo y David iba con otros hombres. Le dijeron al sacerdote, tenemos hambre, o sea, venimos huyendo, danos de comer algo. Y el sacerdote les dijo, nada más están los panes de la proposición. ¿Cuáles eran esos panes? Bueno, en el tabernáculo había una mesa con panes que se ponían como ofrenda para Dios. Y esos panes duraban toda la semana y se dedicaban a Dios. Y el día de reposo, el sacerdote tenía la obligación de quitar esos panes y poner panes nuevos. Eso se hacía todo el tiempo. David llegó al templo con sus hombres, hermanos, exactamente el día de reposo. Y le dijo al sacerdote, tenemos hambre, danos de comer. Y el sacerdote le dijo, no hay otra cosa aquí más que los panes de la proposición. Ahora, esos panes, hermanos, solamente los sacerdotes del templo se los podían comer, nadie más. Esa era la ley. Y David dijo, no importa, danos de comer eso. Y el sacerdote les dice, bueno, si están limpios, si no han pecado, si se han guardado de mujeres, se los pueden comer con toda confianza. Y David dijo, ya llevamos 2 días huyendo, te aseguro que estamos limpios completamente. El sacerdote les da los panes y ellos comen de los panes que nada más los sacerdotes podían comer. Entonces el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ¿ustedes no han leído
Lo que hizo David en un día de reposo, comió los panes que estaban destinados para los sacerdotes, nada más. ¿Qué podemos entender de aquí, hermanos? Bueno, primero, que hay cosas en el día de reposo que se tienen que hacer porque se tienen que hacer. Cuestiones de emergencia, cuestiones que eventos que surgen de última hora, ¿verdad? Por ejemplo, usted se levanta un domingo, un día de reposo, y se siente muy mal, muy mal. O Dios no lo quiera, alguien en su familia se cae y se rompe el brazo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Actuar ese día de reposo o esperarse hasta el lunes para ir al doctor? Eso se tiene que hacer luego. No podemos esperar. Si es una urgencia médica, hay que ir al doctor, aunque sea el día de hoy. Se empieza a quemar la estufa de su casa, pero como es día de reposo, hasta mañana lunes la apago, ¿verdad que no? Se tiene que actuar en ese momento. Es lo que el Señor le está diciendo a los fariseos aquí. Hay situaciones que van a superar, hay situaciones que se tienen que atender en ese momento. Y no importa que sea día de reposo, se van a tener que atender. Aquí estamos hablando, hermanos, de una verdadera urgencia y de una verdadera necesidad. No de algo que nos haya surgido por nuestra pereza de la semana, o que hayamos dejado inconcluso porque no lo quisimos hacer en la semana, o el resultado de nuestra mala planeación y queremos hacer todas las cosas en domingo. ¿Sí me explico? Hay cosas que pueden surgir en el domingo que son urgentes, que son una emergencia, que se tienen que atender en ese momento. En otro pasaje similar, los fariseos le dicen al Señor, ¿por qué haces esto en día de reposo? Y Él les contesta, ¿a poco si tu asno se cae en un pozo en día de reposo, no lo vas a sacar? Claro que sí, vas a correr y lo vas a sacar porque se puede ahogar. Si algo pasa en el día de reposo, ¿no lo vas a atender? Sí, porque se tiene que atender, pero no por algo de nuestra pereza o producto de nuestra mala planeación. En el pasaje que hemos leído de Marcos, digan ustedes, ¿quién verdaderamente estaba violando el día de reposo? Jesús y sus discípulos iban caminando. ¿Y a qué se dedicaban? A predicar la palabra de Dios. Y en medio del camino sintieron hambre y empezaron a comer. En cambio, los fariseos no estaban predicando la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Pues nada más, se decía antiguamente, nada más estaban clachándolos a ver en qué se equivocaban, para señalarlos, para decirles, nada más estaban de criticones. ¿Quién verdaderamente estaba violando el día de reposo? Los fariseos, ¿verdad? Porque aunque no estaban haciendo ningún trabajo que estuviera prohibido en el día de reposo, hermanos, pero sí estaban criticando a los que violaban el día de reposo. Ahora, de ese pasaje de Marcos, vamos a leer un versículo, el 27 una vez más, Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa? Jesús le está diciendo a los fariseos, miren, el día de reposo fue creado para que el hombre goce, para que el hombre disfrute, para que el hombre descanse, para que el hombre se goce en la presencia de Dios. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y ustedes lo han interpretado al revés. Ustedes piensan que el hombre fue creado para cumplir las exigencias del día de reposo que ustedes mismos han establecido. ¿Sí? El Señor les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para bendecir al hombre, para beneficiar al hombre, para que el hombre tuviera descanso. Pero ustedes lo han hecho al revés. Y luego el versículo 28, el Señor les dice algo más contundente todavía. Por tanto, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Cristo es Señor aún del día de reposo. Lo que Cristo está diciendo es lo siguiente. ¿Saben qué, fariseos? ¿Quién creen que creó la ley? ¿Quién creen que creó este cuarto mandamiento? ¿Quién creen que le dio a Israel los 10 mandamientos en el monte Sinaí? ¿Quién? Yo, dice el Señor. Y yo soy el Señor del día de reposo. Y yo soy el que domina el día de reposo. Y si quiero que mis discípulos coman el día de reposo, yo se los estoy permitiendo. Jesús les está diciendo, el que creó la ley, el que hizo la ley, y el que le dio la ley a Israel en el monte Sinaí es el que está enfrente de ustedes. Yo soy el Señor del día de reposo. Ante eso, los fariseos no podían objetar nada. Claro,
ellos todavía no creían en Jesús y todo eso. Pero como ven ustedes en este pasaje, hermanos, el Señor no vino a terminar con el día de reposo. El Señor no dijo a los fariseos, ¿saben qué? Ese mandamiento está obsoleto. ¿Saben qué? Ese mandamiento ya no tiene razón de ser. Hoy podemos violar el día de reposo. No, el Señor les explicó a los fariseos cómo debe usarse el día de reposo para bendición del hombre y para beneficio del hombre. Como les dije, hermanos, pues hay cosas, hay trabajos, hay actividades que en el día de reposo no se pueden dejar de hacer. Un hermano que sea policía, un hermano que sea doctor, un hermano que sea bombero, seguramente algún día le tocará trabajar en un día de reposo. Pero repito, hermanos, porque esto lo vamos a ver al final, son trabajos, son emergencias que surgen en ese momento. No el resultado de nuestra mala planeación o de las cosas que dejamos pendientes en la semana porque fuimos perezosos y no las quisimos hacer, ¿verdad? En esta época de lluvias se empieza a meter el agua a su casa y es domingo, ¿qué hace usted? La tiene que sacar o pone ahí botes para las goteras y eso, ¿verdad? Son cosas que no se pueden dejar, pero hay actividades que sí vamos a tener que hacer a un lado. En Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo está diciendo, ¿ustedes creen que vine a quitar los 10 mandamientos? ¿Ustedes creen que vine a decirles, ya no obedezcan la ley, ya no cumplan la ley? El Señor dice, yo vine a abrogar, que significa quitar, hacer a un lado, vine a cumplir la ley completamente. Entonces, hermanos, el día de reposo fue afirmado por nuestro Señor Jesucristo. El día de reposo fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo. No como los fariseos lo veían, no como los fariseos lo veían, sino como es la correcta interpretación de la ley. También hay otro pasaje en los evangelios donde dice que una mujer estaba encorvada, su columna vertebral estaba torcida y ya llevaba muchos años en esa condición y nadie la podía curar. Y entonces se encontró con Jesús en un día de reposo. Y los fariseos dijeron, vamos a ver si la sana y se atreve a violar el día de reposo. Y entonces Jesús la sana. Y Jesús les dice, si tu animal cae en el pozo, si esto pasa en tu casa, ¿no lo vas a atender aunque sea día de reposo? Y luego les dice, cuanto más esta mujer que es hija de Abraham tenía que ser sanada de esa enfermedad, aunque fuera el día de reposo. ¿Sí? Después les voy a explicar, hermanos, cuáles son los trabajos específicamente que sí se pueden hacer en el día de reposo. Pero hoy tenemos que entender, hermanos, que el día de reposo tiene su origen en Dios. El día de reposo, hermanos, Dios lo estableció como una ley en beneficio del hombre, para que el hombre trabajara 6 días y reposara en el 7º día. Y el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre, hermanos, a causa del día de reposo. Abran sus Biblias ahora, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 3. Aquí lo que vamos a leer, hermanos, se podría pensar que no tiene nada que ver con el día de reposo. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí habla, hermanos, de cómo se van a comportar algunos hombres y cómo debe ser nuestro comportamiento. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, va a venir gente que tenga estas características. No vamos a detenernos en explicar qué es cada una, pero Pablo dice, va a haber gente con estas características. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es decir, dice Pablo, va a haber gente que va a parecer cristiana, pero no es cristiana. Va a haber gente que tenga la apariencia de piedad, pero no van a tener piedad. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo, ya desde la época de Moisés había hombres que se resistían a la ley de Dios, había hombres que no obedecían la ley que Dios había establecido. Versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me nos sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú no tienes que seguir ese ejemplo, tú tienes que seguir el ejemplo que yo te estoy poniendo a ti. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted quiere vivir conforme a Cristo, hermano, si usted quiere vivir conforme a la palabra de Dios, usted va a padecer persecución. El mundo se va a burlar de usted. El mundo va a hacer burla de usted. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo termina estas breves instrucciones con las siguientes palabras. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere Pablo aquí, hermanos, cuando dice toda la escritura? ¿Se referirá a la Biblia? Sí y no. Cuando Pablo escribe esto, el Antiguo Testamento ya existía, pero el Nuevo estaba en proceso de ser escrito todavía. Cuando Pablo le dice a Timoteo toda la escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento exclusivamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo, la escritura que tú conoces desde niño, el Antiguo Testamento, eso es útil para el hombre, para enseñarlo, para instruirlo, para corregirlo, para que sea un hombre de Dios preparado. Y en ese Antiguo Testamento, hermanos, están incluidos los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay muchos cristianos que dicen, el Antiguo Testamento ya no es para nosotros los cristianos. El Antiguo Testamento ya no es para la iglesia de hoy. Es más, debemos quitar el Antiguo Testamento de nuestras Biblias y enfocarnos en el Nuevo Testamento, nada más. De hecho, hay quienes lo han hecho. Por ahí andan circulando nuevos testamentos que carecen del Antiguo Testamento. Claro, lo hacen con el afán de evangelizar y todo eso, pero la escritura que Pablo se está refiriendo aquí y que le está enseñando a Timoteo y también a nosotros, hermanos, es el Antiguo Testamento. Pablo no está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Ya no tomes en cuenta la escritura, olvídate de los 10 mandamientos, no tienes que cumplir nada. No, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Amén. Así que el día de reposo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo afirmó, lo confirmó y lo cumplió. Cuando sus discípulos comieron espigas de trigo en el día de reposo, no estaban violando el día de reposo. Hay cosas que se tienen que hacer en el día de reposo. Hay trabajos que se tienen que hacer en el día de reposo. Otras cosas no se podrá, pero algunas cosas sí. Amén, hermanos. Si Dios nos da vida, dentro de 8 días les voy a explicar por qué los cristianos guardamos el domingo. Porque en el sermón anterior les dije que el día de reposo es el sábado. Yo les voy a explicar, hermanos, cómo fue la transición del sábado al domingo. ¿Por qué hoy los cristianos de esta época decimos que para nosotros el domingo es el día del Señor, el día de reposo, si la Biblia dice que es el sábado? Y también les voy a explicar, hermanos, los trabajos que se pueden y los trabajos que no se pueden hacer en el día de reposo. Vamos a orar. Eterno Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes
a santificar y a bendecir este día, a guardarlo como tú lo esperas. Señor, perdona nuestra mala organización, perdona cuando a veces violamos tu día, Señor, por falta de planeación en la semana. Señor, te alabamos y te glorificamos porque tú eres poderoso. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a guardar este día para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.